¿Alguna vez se han parado a pensar en lo que sería luchar cada día con tareas que el resto del mundo parece hacer sin esfuerzo? Bueno, pues esa es la realidad para millones de adultos con TDAH. Hoy vamos a sumergirnos en esta condición, guiados por el libro TDAH en el adulto de la psiquiatra Juncal Sevilla. Para entenderlo de verdad, empecemos por lo que se siente desde dentro. Estas son palabras de Teresa, que vivió 45 años sin un diagnóstico. Y la verdad es que sus palabras reflejan una lucha muy común, esa sensación de que el problema no es neurológico, sino que es un fallo de carácter. Un sentimiento terrible de no ser lo bastante bueno. Y aquí es donde está la clave, la pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué pasaría si dejamos de hablar de fuerza de voluntad, de pereza o de culpa y empezamos a hablar de neurología? Este es el primer paso, el fundamental, para entender un trastorno que es mucho más complejo de lo que parece. Y es que, para comprender el TDAH, hay que ser conscientes de esa lucha interna, invisible para los demás. Es una batalla diaria con cosas que parecen de lo más sencillas y que de verdad no tienen nada, pero nada, que ver con la fuerza de voluntad. Mirad, el libro usa un ejemplo que es brillante por lo simple que es. Vamos a desglosar una tarea tan básica como ir a la cocina a por un vaso de agua. Parece fácil, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo la disfunción ejecutiva puede convertirlo en una misión casi imposible. Empezamos por el paso 1. Se puede estar muerto de sed, sentirla intensamente, pero la señal del cerebro que dice «venga, levántate y ve a por agua» simplemente no se activa. Es esa desconexión tan frustrante entre el querer hacer algo y el poder empezar a hacerlo. Vale, imaginemos que se consigue arrancar. Paso 2. De camino a la cocina, de repente, se ve el cuenco del gato vacío. En ese instante, la mente es, por así decirlo, secuestrada por una tarea nueva que parece mucho más urgente. Y la misión original, la del vaso de agua, se olvida por completo, se desvanece. Y llegamos al paso 4, la gestión emocional. Se llega a la cocina y la botella de agua está vacía. Para un cerebro neurotípico, esto es una pequeña molestia. Para un cerebro con TDAH, puede sentirse como un fracaso monumental que desata una oleada de frustración y de culpa, y que lleva a abandonar el objetivo por completo. Pues bien, este ciclo constante, agotador, de microobjetivos que fallan uno tras otro, eso es la realidad diaria de vivir con TDAH. Es una batalla invisible que se libra con las tareas más básicas del día a día. Claro, esta experiencia personal que hemos visto no es un caso aislado, ni mucho menos. Ahora vamos a pasar de lo personal a la realidad clínica, para entender la verdadera escala de este trastorno, porque esto va mucho más allá de ser un simple despiste. Ojo a esta cifra. 366 millones. Es un número enorme. Esa es la cantidad estimada de adultos afectados en todo el mundo. No estamos hablando de casos raros, sino de un problema de salud global que muy a menudo pasa totalmente desapercibido. Y es muy importante entender esto. Según las principales clasificaciones diagnósticas, como el DSM-5, el TDAH es un trastorno. Y esto no es un detalle sin importancia. No es una enfermedad que se cura. Y desde luego no es un fallo personal. Es una disfunción en los procesos que regulan nuestra mente. El libro nos propone una analogía que, la verdad, es perfecta para entender esta idea. Imaginen un escritorio con unos cajones fantásticos, bien construidos, sólidos, pero que no tienen tiradores. El cajón está ahí, es funcionalmente perfecto, pero sin una herramienta externa es imposible de usar. Y ojo, que los síntomas del TDAH no son algo subjetivo o imaginario. La evidencia científica es muy clara. Hay diferencias físicas, reales, en la estructura y en la maduración del cerebro de una persona con TDAH si lo comparamos con un cerebro neurotípico. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando exactamente a nivel neurológico? Vamos a meternos un poco en la mecánica interna del cerebro para entender el porqué de todos estos desafíos. Hay un punto clave que a menudo se nos olvida, y es este. La funcionalidad de una persona no es algo fijo. Depende siempre del equilibrio entre su capacidad interna y las demandas que le pone el entorno. Cuanto más exigente y menos adaptado sea ese entorno, pues más evidentes se harán las dificultades. Pensémoslo como si fuera un equipo de fútbol. Las habilidades cognitivas básicas, la memoria, el lenguaje, la atención, son los jugadores. Pero las funciones ejecutivas son el entrenador, el director técnico. Son las que se encargan de organizar a los jugadores, de planificar la estrategia y de tomar decisiones para alcanzar un objetivo. En el TDAH, el problema no está en los jugadores, sino en el entrenador. Y una de las herramientas clave de ese entrenador es la memoria de trabajo. Es como un bloc de notas mental, una pizarra donde apuntamos cosas temporalmente. En el TDAH ese bloc de notas suele ser más pequeño o, digamos, la tinta se borra con más facilidad. Y claro, esto afecta a todo, desde seguir instrucciones a regular las emociones, porque para gestionar el presente necesitamos recordar el pasado.
Entender toda esta parte neurológica de verdad lo cambia todo. La conversación pasa de ser sobre la culpa y el esfuérzate más a ser sobre el apoyo, y se abre la puerta a dejar de simplemente sobrevivir para empezar a prosperar. Y aquí hay que desmontar un mito importante. El diagnóstico no consiste en un escáner cerebral ni en un test de 20 preguntas. No. Un buen diagnóstico se basa en una entrevista clínica muy detallada en la que se analiza el patrón de síntomas a lo largo de toda la vida de la persona y cómo le han afectado. Y así volvemos a la genial analogía de los cajones. El objetivo del tratamiento no es curar el TDAH, porque no es una enfermedad. El objetivo es proporcionar esas herramientas, ese tirador adhesivo que se necesita para que el cerebro sea más funcional y, al final, mejorar la calidad de vida. El libro lo resume con una frase muy potente. La sociedad actual sigue siendo una selva. Es una selva elegante, sofisticada, sí, pero también cruel. Igual que un chimpancé en la naturaleza necesita estar siempre atento a los depredadores, la vida moderna nos exige unas funciones ejecutivas que pueden ser un desafío constante para un cerebro con TDAH. Así que al final la cuestión no es si el TDAH existe o no. Esa discusión ya está superada. La pregunta importante es otra. ¿Cómo podemos, como sociedad, ayudar a que todas las personas no solo sobrevivan en esta selva moderna, sino que puedan usar sus fortalezas y, de verdad, prosperar?